Gracias, Gastón. Sí, Lick, se le escucha. Bien. La última clase nos habíamos quedado en la parte del desarrollo del modelo de crecimiento constante o crecimiento fijo de los dividendos en el marco de lo que es el establecimiento del precio de mercado de una acción. Simplemente a modo de actualizar, lo que vimos más antes es el modelo de crecimiento nulo, donde los dividendos no crecen en el tiempo y que básicamente sería una aplicación muy concreta para el tema de las acciones preferentes. En tanto que el modelo de crecimiento constante o crecimiento fijo es un modelo que puede ser aplicado a las acciones comunes o a las acciones denominadas ordinarias. Hemos establecido para ese propósito dos escenarios. Un escenario donde básicamente conocemos o tenemos capacidad de proyectar el dividendo próximo, es decir, del dividendo del año 1, con una tasa de crecimiento G que estamos hablando, una tasa de descuento y su precio correspondiente. Y el segundo escenario que se orienta a aquellas situaciones donde no se conoce el dividendo del año 1, pero sí se conoce el dividendo del año 0, es decir, el dividendo actual. Bajo esta lógica, primero gráficamente, veríamos cuál es su desarrollo. Bien. Entonces veamos primero el escenario donde sí estamos en condiciones de calcular el dividendo del año 1. Es decir, el dividendo del año 1 se constituye en un dato. Entonces, el precio, colocaremos su gráfica. Entonces, el precio estaría ubicado en el periodo actual, en el año 0. Luego, y esa sería la incógnita, por supuesto. A continuación vendría el dividendo del año 1, que desconocemos cuánto es su valor, pero sí conocemos cuánto es su valor, porque dijimos, estamos en el escenario en que estamos en condición de calcular el dividendo del año 1. Lo que sí ya no nos dan como dato es el dividendo del año 2, pero el dividendo del año 2 viene a ser el dividendo del año 1, es decir, del año anterior, multiplicado por 1 más la tasa de crecimiento de los dividendos. Entonces, el dividendo del año 2, si bien no lo sabemos, estamos en condiciones de calcularlo. ¿Y cómo? Sobre la base del dividendo del año 1, que forma parte de los datos, y multiplicamos por la tasa de crecimiento que lo hemos señalado con la letra G minúscula. El dividendo del año 3 vendría a ser el dividendo del año 2, otra vez por la tasa de crecimiento, porque estamos hablando de que estamos en un modelo donde los dividendos crecen en forma constante, en forma determinada, fija. Entonces, el dividendo del año 3 va a ser igual al dividendo del año 2 multiplicado otra vez por la tasa de crecimiento. Pero a su vez, nosotros sabemos que el dividendo del año 2 equivale a lo que está en el año 2. Acá, el dividendo 2 era igual al dividendo del año 1 por 1 más G.
Entonces, en el año 3, lo que voy a hacer es reemplazar este dividendo del año 2 por su equivalencia. Y su equivalencia es de 1 multiplicado por 1 más g. Entonces, ¿qué ha cambiado? Ha cambiado el dividendo del año 2. Lo hemos colocado por su equivalencia. Y como ahora tenemos dos factores que se repiten, que es 1 más g multiplicado por 1 más g, en matemáticas nos han enseñado poder factorizar o simplificar, de donde 1 más g, misma base, exponentes se suman, nos daría que de 1 es igual a 1 más g elevado al cuadrado, ¿no? En pocas palabras, el dividendo del año 3 lo podemos expresar en función al dividendo del año 1. Sí, lo único que estamos haciendo es que la tasa de crecimiento se multiplique 2 veces. ¿Por qué? Porque ha pasado 2 años. Pero la misma lógica aplicaríamos para el dividendo del año 4. El dividendo del año 4 vendría a ser el dividendo del año 3 multiplicado por 1 más la tasa de crecimiento. Y a su vez, ya vimos que el dividendo del año 3 es igual al dividendo del año 1 por 1 más g elevado al cuadrado. Así nos va a dar, ¿no? Dividendo del año 3 es dividendo del año 1 por 1 más g elevado al cuadrado. Y otra vez lo multiplico por 1 más g. Entonces, esto también es posible de ser escrito en términos del dividendo del año 1. Entonces, diríamos 1 más g al cubo para eliminar uno de los factores. ¿Qué logramos? Logramos que el dividendo del año 4 esté expresado en función al dividendo del año 1. Entonces, todos los términos, en pocas palabras, que constituyen los dividendos, se están generando en función al dividendo del año 1. Lo único que está cambiando es el factor que tiene un exponente que año tras año va subiendo. Entonces, si yo quisiera calcular el dividendo del año 5, yo por simple intuición ya puedo saber cuál va a ser su equivalencia, porque es fácil ver su tendencia. Diríamos, el dividendo del año 5 va a ser de 1 por 1 más g elevado a la cuarta. Porque si en el año 4 estábamos elevando al cubo, en el año 5 lo vamos a estar elevando a la cuarta. Y en el año 6, expresado en términos del año 1, va a estar elevado a la quinta, ¿no? Y así sucesivamente. Y si me voy al último dividendo que está en el infinito, vamos a decir que en el infinito va a ser igual el d infinito va a ser igual a d1 elevado a infinito menos 1. Ese sería el último dividendo expresado en función al dividendo del año 1. Bueno, esto que tenemos que hacer para fijar su precio, como vimos en la teoría, el dividendo del año 1 lo tendríamos que llevar con una tasa de descuento K.
Luego, el dividendo del año 2 lo tendría que llevar con una tasa de descuento K elevado al cuadrado. Luego, en el año 3, de la misma manera. Entonces, esta fórmula que está escrita de manera general, la podemos colocar acá, donde el dividendo del año 2 vendría a ser esta expresión que antes la hemos explicado, dividido entre 1 más K elevado al cuadrado. El dividendo del año 3 vendría a ser toda esta expresión, y que también estaría sujeto a su actualización por 3 años hacia atrás. El dividendo del año 4 estaría dado por esta otra expresión. Y eso sería dando un año tras de otro, ¿no? Hasta el infinito. Entonces, su fórmula analítica con la cual se calcula su valor de la acción en el mercado vendría a ser dado por la sumatoria de todos los dividendos actualizados con una tasa de descuento K, pero asumiendo que los dividendos crecen en el tiempo de una manera constante. ¿De qué manera? Con la tasa de crecimiento G, la gradiente que tengamos como valor, la tasa de crecimiento. Otra vez estamos frente a una perpetuidad, pero en este caso es una perpetuidad que crece de manera geométrica. Su fórmula nos va a decir que el precio de una acción en el mercado que tiene dividendos que crecen en el tiempo va a ser igual a D1, que es el dato dado con el cual arrancamos el ejercicio, sobre la diferencia entre la tasa de descuento K menos la tasa de crecimiento G, que es la gradiente de los dividendos. Entonces, esta sencillita fórmula les va a permitir a ustedes calcular en forma básica el valor que tiene la acción en el mercado cuando experimentan un crecimiento constante a lo largo del tiempo. Obviamente, la aplicación de esta fórmula nos va a dar como resultado que la variable sea expresada en pesos o en dólares o en la moneda en la cual se ha hecho la transacción. ¿Alguna consulta, chicos? Este modelo tiene un supuesto. Un supuesto que si no se cumple, el modelo no funciona. Y el supuesto es que la tasa de descuento G, la tasa de crecimiento G tiene que ser menor a la tasa de descuento K, ¿no? Entonces, para que el modelo rinda, la tasa de descuento K es mayor que la gradiente. O, dicho de otra manera, la gradiente tiene que ser menor que la tasa de descuento. De lo contrario, si la tasa de la gradiente fuera mayor que la tasa de descuento, en el denominador, es decir, en el número de abajo, les daría un número negativo. Y al ser un número negativo abajo, el cociente, no importa qué valor tuviera el numerador,
lo que les va a dar es un precio negativo y eso no tiene sentido en el mercado, ¿no? No pueden comprar una acción con menos $5. Por eso es que este modelo tiene este gran supuesto de que la gradiente tiene que ser mayor a la tasa, tiene que ser menor a la tasa de descuento. ¿Qué pasaría en el segundo escenario, chicos? En el segundo escenario, seguimos en el modelo de crecimiento fijo constante. En el segundo escenario, lo que conocemos es el dividendo actual, es decir, ya no de sub 1, sino de sub 0. Esto tenemos como dato. Y por supuesto tenemos también el otro conjunto de datos, como es la gradiente, la tasa de crecimiento de los dividendos, el precio, que es hacer la incógnita, y la tasa de descuento. ¿Cómo sería su gráfica de este caso? La gráfica sería que en el periodo cero tenemos el precio, pero en este mismo periodo tengo como dato el dividendo del año cero, pero lo tengo como dato, no como una variable, no como un beneficio que el comprador de la acción vaya a recibir. Dicho de otra manera, el dividendo del año cero no le vamos a pagar al comprador de la acción, no se lo vamos a dar. Eso se lo va a cobrar la persona que lo está vendiendo a la acción. Pero este es un dato que tenemos, o sea, es un dato que tenemos conocimiento, que hoy día se ha pagado un dividendo igual al de sub cero. Transcurre el primer año y el dividendo del año 1, que no sé cuánto es, lo calculamos de la siguiente forma. El dividendo del año 1 es igual al dividendo del año 0 multiplicado por su gradiente. ¿Bien? Entonces, el dividendo del año 1 será el dividendo actual, pero considerando su tasa de crecimiento. ¿Cómo vendrá a ser el dividendo del año 2? El dividendo del año 2 llegará a ser al dividendo del año 1, otra vez multiplicado por 1 más G. Pero el dividendo del año 1 ya sabemos a cuánto equivale. Equivale a B sub 0 por 1 más G. Entonces, en vez de colocar dividendo del año 1, voy a colocar su equivalencia, que es D sub 0 por 1 más G por 1 más G. Y finalmente, diremos que el dividendo del año 2 será D sub 0 por 1 más G elevado al cuadrado. Listo. Entonces, dividendo del año 2 es igual al dividendo del año 0 multiplicado por 1 más G elevado al cuadrado. Entonces, la tendencia sería fácil de poder inferir, donde diríamos el dividendo del año 3 va a ser igual al dividendo del año 0, 1 más G elevado al cubo. El siguiente año tendremos igual al dividendo del año 4 por dividendo del año 0 elevado a la cuarta. Y así sucesivamente. Y el último dividendo, el dividendo infinito, el dividendo infinito será igual
será igual a D sub 0 elevado a infinito. Así será el último dividendo. ¿Qué es lo que podemos concluir? Es que todos los dividendos están escritos en función al dividendo del año 0, al año actual. Y tomando en cuenta que el dividendo 0 es parte de los datos que tiene la empresa, el accionista o el inversionista potencial, entonces esta es la fórmula que aplicaríamos para este caso. Diríamos, la fórmula que nos decía que el precio del mercado es igual al dividendo del año 1 sobre la tasa de descuento menos la gradiente. Ok, pero el dividendo del año 1, ¿cómo lo vamos a escribir? Lo vamos a escribir con su equivalencia. Y el dividendo del año 1 es igual a D sub 0 por 1 más G. Eso es lo que equivale el dividendo del año 1. Pero como no lo conozco, no forma parte de los datos, entonces vamos a proceder a calcularlo. ¿Cómo? Multiplicando del dividendo del año anterior, hoy dado, por 1 más G. Esta sería la diferencia entonces para utilizar el modelo de crecimiento fijo o crecimiento constante en las acciones ordinarias o comunes. ¿Alguna pregunta, chicos? Ok. Si no hay preguntas, avancemos. Este modelo que acabamos de ver tiene críticas porque dicen que considerar que una empresa tiene la capacidad de crecer de manera fija todo el tiempo no es tan cierto. ¿Por qué? Porque una empresa que llega a tener éxito se genera en el mercado un proceso muy natural en relación a la competitividad. Es decir, una empresa que le va muy bien al poco tiempo que haya sido creada y que se haya consolidado en el mercado, lo que va a aparecer en el mercado son otras empresas, otros inversionistas que quieran hacer lo mismo. Y entonces en el mercado lo que se va a ir generando es que paulatinamente se van a dar otros referentes de la venta del bien o de la venta del servicio. Y al tener otros oferentes, lo que va a pasar es que la tasa de crecimiento de las utilidades y por lo tanto de los dividendos va a caer en el tiempo. O sea, va a haber una tendencia hacia la baja. Entonces, atendiendo esas críticas, aparece el modelo de crecimiento variable. O sea, cómo crece los dividendos, pero ahora en forma variable. Y el modelo considera dos aspectos. El primero es que asume una tasa de crecimiento
para los dividendos por un periodo finito. Entonces, el modelo asume de que en un periodo finito significa que en un periodo de inicio y final va a existir una tasa de crecimiento que se va a aplicar de manera regular, de manera constante a la empresa. Y segundo, asume una segunda tasa de crecimiento luego de la finalización del periodo finito, es decir, del primer periodo, ¿no? Recopilando, estamos hablando de dos tasas de crecimiento. Una tasa de crecimiento que se va a dar inicialmente y que va a durar en forma finita, es decir, por un periodo totalmente definido. Termina ese periodo finito y va a haber otra tasa de crecimiento que se va a aplicar de manera indefinida ya, ¿no? De manera infinita, en otras palabras. Entonces, se supone que la primera tasa de crecimiento llega a ser mayor que la segunda tasa, producto de lo que les decía, de que por un periodo la empresa puede estar reportando interesantes utilidades y que otros inversionistas, al ver esas utilidades que crecen en el tiempo, entrarán a hacer lo mismo y harán que se desplome las utilidades y por lo tanto los dividendos en el futuro. Sobre esta base, entonces ahora vamos a tener dos tasas de crecimiento. En otras palabras, una gradiente inicial, la vamos a llamar, y esta gradiente inicial la vamos a simbolizar con una G sub 1. Esta va a ser la primera tasa con la cual se incrementan los dividendos de las acciones y que va a crecer por un periodo finito, ¿no? Y luego vamos a tener una segunda gradiente, que va a ser la gradiente final que se va a quedar en forma indefinida, y a esta la vamos a simbolizar como G sub 2. ¿Cuáles son las otras variables que vamos a seguir trabajando? Pues estas, ¿no? Voy a tener el dividendo del año 1, y si no lo tienen y tienen el dividendo actual, no hay problema. Lo único que lo tienen que hacer es multiplicar por 1 más la tasa de crecimiento que estén fijando para el periodo 1, es decir, G1. Reitero, si no saben cuánto es el dividendo del año 1 y tienen como dato el dividendo del año 0, calcúlenlo. ¿Cómo? Simplemente haciéndole crecer con la tasa de crecimiento G sub 1, con la gradiente número 1. Luego vamos a tener, como les decía, dos tasas, la gradiente 1 y la gradiente 2.
Vamos a tener el precio, vamos a tener la tasa de descuento y vamos a tener un periodo N que representa el periodo finito. ¿Qué dijimos? Que la G1, la gradiente 1, se aplicaba por un periodo finito. ¿Cuánto es ese periodo finito? Lo estamos simbolizando con una N. Ok, ¿cómo va a ser su gráfica? La gráfica vendrá a ser igual al dividendo del año 1 en la segunda gestión será igual a D1, el dividendo del año 1, lo hago crecer por la tasa de crecimiento G1, es decir, con la primera gradiente. Luego el año 3 vendrá a ser igual al dividendo del año 1 multiplicado por 1 más G elevado al cuadrado, como lo hicimos en el primer escenario del modelo fijo, ¿no? Posteriormente haremos el cálculo del dividendo del año 4, que será igual al dividendo del año 3, multiplicado por G1. Esto es importante no olvidarnos, ¿eh? Estamos colocando la primera tasa de crecimiento, G1. Este estará elevado a 3. Y así sucesivamente iremos generando, esto es dividendo del año 1, ¿no? Así estaremos generando año tras año, ¿hasta cuándo? Hasta que termina el año N, es decir, el periodo finito. ¿Y cómo será el dividendo del año N? El dividendo del año N será igual al dividendo del año 1, 1 más G1 elevado a N menos 1. ¿Se dan cuenta? En todos los casos, durante estos N años, estamos aplicando una tasa de crecimiento G1. Termina el periodo finito, acuérdense que esta N es finita. Y empieza a generarse otro periodo que se va a extender hasta el infinito. Entonces, el siguiente periodo va a ser N más 1. El siguiente será N más 2. Y así se verán dando periodo tras periodo. ¿Hasta cuándo? Hasta el infinito. ¿Eh? ¿Cómo será el dividendo del año N más 1? El dividendo del año N más 1 va a ser igual al dividendo del año anterior. ¿Cuánto era el dividendo del año anterior? D sub n, ¿no?
Y ahora lo vamos a multiplicar por una gradiente, pero ya no es la gradiente del G1, sino va a ser la gradiente 2, porque ya se acabó el periodo finito y empieza el periodo en el cual tenemos que trabajar con una tasa distinta que es G2. ¿Cómo será el dividendo del año n más 2? Va a ser igual al dividendo anterior, el dividendo de n más 1, multiplicado por 1 más g, que en este caso sería el G2, ¿no? Y después, si quieren cambiar cuál es la equivalencia del dividendo n más 1 por su equivalencia, lo podrán hacer. ¿Para qué? Para que los dividendos futuros estén expresados con gradientes geométricas o gradientes, en este caso, serían progresiones geométricas que se aplica una gradiente como una constante que se va multiplicando año tras año. Ahora, lo más pesadito, la fórmula. ¿Cuál es la fórmula que se aplicaría en este caso para el modelo donde asume que van a existir dos tasas de crecimiento? Entonces, nuestra famosa P, que es el precio de la acción en el mercado, va a estar dado por 1 menos, pero vamos a escribir de esta manera, 1 menos, voy a abrir primero un par de llaves, y ahora voy a abrir un par de paréntesis. Estas son las llaves, ¿no? Las llaves tienen jerarquía en vez de los corchetes, entonces esto vamos a hacer así. Ya. Y vamos a poner 1 más G1. Y acá abajo vamos a poner 1 más K. Y todo esto lo vamos a dividir abajo, vamos a poner la tasa de descuento K menos la gradiente 1.
Y todo esto le vamos a sumar el dividendo. Me falta acá colocar un exponente. Aquí vamos a poner este. Para ser coherentes, esto lo vamos a elevar a n. Entonces, volviendo otra vez a nuestra fórmula, lo que está en corchetes es 1 más G1 y eso lo tienen que dividir entre 1 más K, que es la tasa de descuento. Después que hagan esa división, todo lo que esté dentro del corchete lo van a elevar al periodo n. Luego vamos a sumar el dividendo del periodo n más 1 y eso lo vamos a dividir entre la multiplicación de la tasa de descuento menos la gradiente del periodo 2 multiplicado por 1 más K, que es la tasa de descuento, elevado a n. Bueno, entonces, esta va a ser, no es una fórmula sencillita, pero tampoco es demasiado complicada, ¿no? Donde nos está mostrando las dos tasas de crecimiento que asume el modelo, una aplicada para el periodo finito y el otro aplicada para en forma indefinida o hacia el infinito. Entonces, con calmita copian esta fórmula que nos va a permitir determinar el valor o el precio que tiene una acción común, una acción ordinaria, en el mercado cuando rige dos tasas de crecimiento. Existen otros métodos que ya no son propiamente del mercado, sino que utilizan variables contables, que es, por ejemplo, el modelo que aplicamos en su momento, el modelo en libros contables. Entonces su nombre lo dice todo. En este modelo se fija el valor contable de la acción, no el valor en mercado, el valor contable. Y eso ustedes ya lo saben hacer, porque en política de dividendos
después de aplicar la política, lo que hacíamos es calcular el valor de la acción en libros, ¿no? Al final o al principio. Eso ya lo habíamos visto. Entonces, lo que se hace es simplemente aplicar esta fórmula que ya la habíamos hecho en la materia, en el tema de política de dividendos, y que decíamos, el valor en libros de una acción, en este caso común, estaba constituido, nosotros lo hemos hecho simplemente por el residuo, ¿se acuerdan? Decíamos total del patrimonio neto, quitábamos el capital preferente y todo lo que quedaba lo dividíamos entre el número de acciones comunes. Reitero, en la política de dividendos habíamos hecho esto. Decíamos patrimonio neto menos el capital preferente si es que hubiera, ¿no? No es que en todas las empresas siempre va a haber capital preferente. Entonces, el patrimonio neto es todos los recursos de la empresa, pero de esos recursos que tiene la empresa le quito los recursos de los socios preferentes. Y todo lo que queda lo voy a dividir entre el número de acciones comunes. Así es como, señores, hemos aplicado en la política de dividendos la determinación del valor en libros de una acción común. Pero hay distintas maneras de decir lo mismo. Pues finanzas también es así. Entonces no se extrañen que ustedes puedan encontrar y digan el valor en libros, en algunos textos les puedan decir es igual, el valor en libros viene a ser igual al total del activo menos el total del activo menos el total del pasivo. Hasta ahí, por ejemplo. Que es igual, si al total del activo le quito el total del pasivo, ¿qué es lo que me queda? Por la ecuación contable, ya sabemos que eso nos da el patrimonio neto. ¿Sí? Entonces, arriba habíamos dicho patrimonio neto menos capital preferente, ¿no ve? Entonces, ¿de qué manera puedo decir patrimonio neto? El patrimonio neto lo puedo decir activo total menos pasivo total. Y a esto le quito ahora el capital preferente. Con lo cual, lo que habíamos escrito arriba, ahora lo estoy volviendo a calcular, pero utilizando las variables adicionales como es el total del activo y el total del pasivo, pero les va a dar exactamente el mismo resultado. No se olviden que capital preferente puede ser que exista como no. Porque si no existe, significa que no hay accionistas preferentes. Y eso no es obligación para una empresa, que tenga accionistas preferentes. Es un acto voluntario. Bueno, entonces todo esto ya lo hemos visto, chicos, en política de dividendos. Aprovechando estos componentes, hay otro modelo que se denomina el modelo a valores
de liquidación. A valores de liquidación parte de la base de datos contables que son objeto de ajuste para aproximarse a valores de mercado. O sea, reitero, lo que hacemos a valores de liquidación es calcular sobre la base de los importes contables un ajuste para llegar a los valores de mercado. Aproximarse nada más, ¿no? Entonces, a ver, voy a utilizar esta última forma que hemos escrito en el anterior modelo. Esta que la voy a colocar con fondo de color amarillo. Esta fórmula utiliza el activo, ¿no es cierto? Total del activo. Utiliza el total del pasivo y, por supuesto, el capital preferente. Entonces, una empresa, ustedes ya saben que tiene en su balance general un activo, tiene también un activo corriente y dentro del activo corriente tiene varias cuentas, vamos a decir, por ejemplo, bancos, facturas o cuentas por cobrar, tendrá inventarios, esa es la típica, ¿no? Inventarios, alquileres por anticipado, etcétera. Y también tendrá un conjunto de pasivos corrientes, perdón, activos no corrientes, que podrán ser, qué sé yo, vehículos, computadoras, podrá ser obviamente terrenos, muebles, etcétera. Aquí tenemos una nube de activos. Y la sumatoria de estos dos grandes conjuntos nos va a dar el total del activo, ¿no? Y después, también como parte del balance, tendremos el pasivo y tendremos pasivos corrientes. Estarán cuentas como, por ejemplo, proveedores, estarán cuentas por pagar, estarán impuestos por pagar, etcétera, etcétera, ¿no? Y luego vendrá el pasivo no corriente, donde podremos colocar, por ejemplo, beneficios sociales, si es que hay una hipoteca. Podemos también tener una emisión de bonos. Etcétera. Bueno, hasta ahí me interesa. Entonces, y aquí vamos a tener sus importes contables que van a estar reflejados en el balance general. Entonces, este método dice, los importes contables no son los que se van a dar en el mercado, pueden ser más
o pueden ser menos. Y por ello, entonces, es menester hacer un ajuste a los valores contables para aproximarnos a lo que es la realidad, a lo que dice el mercado. ¿Y qué hace? Entonces, ¿qué es lo que hace? Van a aplicar algunos ajustes para alcanzar los valores a liquidación. Los valores a liquidación significa valores que se aproximen al valor de mercado. Ya. ¿Cómo lo hacemos? Es muy sencillo. Por ejemplo, agarramos la cuenta bancos. Bancos, todos sabemos que simboliza dinero, billetes y monedas, ¿no? Y eso es fácil de ser verificado porque no tenemos más que ver el extracto de nuestra cuenta en la página web donde tenemos el banco. Ahí sale el saldo o podemos ver el saldo a través de un cajero automático. Entonces es muy sencillo. Y esa cantidad de dinero que tenemos en bancos va a ser exactamente la misma la que tengamos en el mercado. O sea, aquí que normalmente en los activos disponibles no hay ajuste que aplicar. ¿Por qué? Porque los 100.000 que está en banco, y lo verifico con un extracto, son 100.000 que mañana puedo tener en billetes y monedas puestos en el mercado. Entonces, normalmente esta cuenta no se la ajusta. Cuentas por cobrar. Aquí sí puede haber un mundo de sorpresas, ¿no? Porque en cuentas por cobrar es toda la mora que tiene acumulada una empresa a una determinada fecha. Entonces, aquí hay deudas de muertos, de gente que se ha desaparecido, obviamente de gente que no le da la gana pagar. Entonces, aquí hay un mundo de cosas. Entonces, que todo ese dinero contable se vaya a reflejar en billetes y monedas es poco probable. Entonces, lo que se hace es un análisis de la cartera por cobrar y se dice, mira, aquí tienes deudas de 20 años. Si no has cobrado en 20 años, está pues difícil que lo cobres los siguientes años. Entonces, aquí se le hace, en ese caso, un factor de ajuste negativo, estimando qué porción de la deuda, cuántos pesos no van a poder ser cobrados. Eso es lo que hacemos. Entonces, si por ejemplo, les voy a mejor lo hacemos con ejemplo, ¿no? Si yo tengo $1.000.000 y digo como cuentas por cobrar, hacemos el análisis de la cartera y su factibilidad de cobranza y resulta que 350.000 es muy probable que no lo cobre. Entonces, su factor de ajuste va a ser, sí, 1.000.000 menos 350.000 y solo vamos a hacer valer de esa cuenta 650.000, que es la cartera que se puede lograr recuperar. Entonces, así se va haciendo cuenta por cuenta el análisis para ver si ese saldo contable se mantiene o no en el tiempo. O puede ocurrir, por ejemplo, en terrenos. Terrenos dice que la empresa tiene terrenos por $2.000.000 o de pesos o lo que quiera, a valores contables. Contratamos un perito, hace la evaluación de este terreno y resulta que este terreno, como normalmente los terrenos son de engorde, como dicen vulgarmente,
el terreno está muy bien ubicado y lo que en su momento costó 2 millones, hoy día puede costar más. ¿Cuánto más? Entonces el perito dice, estos terrenos fácilmente los vendemos en 1.200.000 más. Entonces su valor a liquidación, en este caso, ya no los recibimos los terrenos a 2 millones, sino a 3.200.000, considerando el ajuste, pero en este caso ha sido para incrementar. Porque acuérdense de que estamos tratando de aproximarnos a un valor en el mercado partiendo de valores contables, ¿no? Entonces, de esta manera se va analizando todas las cuentas del pasivo y, por supuesto, del activo y, por supuesto, también del pasivo. Pero la gran diferencia en el pasivo es que normalmente las deudas a nosotros como empresa no nos van a prescribir, no nos van a perdonar. Generalmente lo que pasa en los pasivos es o se mantiene el saldo o se incrementa. Por ejemplo, el caso típico sería de impuestos por pagar. Impuestos por pagar, la empresa tiene registrado el- la tasa, la alícuota que no se canceló, tiene registrado los accesorios que nos ha cobrado, las penalidades y digamos, tiene 250.000 la empresa como impuestos por pagar. Pero nos aproximamos a impuestos nacionales y decimos, a ver, con este NIT, esta empresa quisiera verificar cuál es su situación a la fecha. Entonces, como impuesto siempre está hábito de incrementar las deudas de los contribuyentes, nos va a decir, 250.000 sí nos debía, pero ese era hace 3 semanas. Hoy día la deuda ha subido y ahora nos debe 254.000, es decir, hay un ajuste que hacer de 4.000 porque ahora el fisco, según su registro, tiene como deuda a la empresa, o sea, la empresa tiene como deuda al fisco 254.000 y no 250.000, ¿no? Entonces, esto es lo que puede suceder en los pasivos. Todos los pasivos son deudas, chicos. Entonces, el mejor escenario sea que los valores contables se repitan como valores de liquidación. Pero lo más usual es que, no lo más usual, lo que puede suceder es que los pasivos experimenten incrementos, sí, puede suceder. Lo que no va a suceder, pucha, va a ser casi casos contados, es que el pasivo rebaje en vez de aumentar o mantenerse, rebaja. Porque implicaría de que alguien a la cual la empresa debe, alguna empresa, a un banco o algún proveedor debía y está registrado en sus libros contables, en la realidad le perdonen la deuda y no le cobren y le digan, no, pues ya no me debes nada. Entonces, es poco probable ese tipo de situaciones. Entonces, los ajustes que se harían en materia de pasivos, repito, o se repiten los valores de liquidación iguales a los valores contables, salvo que haya alguna cuenta que por razones fundamentadas pueda ser ajustada. La variación sería deudas que suban hacia, incrementándose hacia arriba. Entonces, este método a valores de liquidación consiste en eso, ¿no? De agarrar todas las cuentas del balance, tanto de activo como pasivo, y luego sacar estos valores a liquidación. ¿Qué es lo que tendríamos después? Usamos esta misma fórmula para calcular el valor a liquidación, el valor de la acción a valores de liquidación. Solo que aquí ya no vamos a usar el total del activo, sino vamos a usar el total del activo con valores de liquidación. Y
ya no voy a usar el total del pasivo contable como estaba hecho, sino vamos a utilizar el total del pasivo a valores de liquidación. Y luego le voy a quitar el capital preferente como estaba previsto, ¿no? Listo. Así sería su fórmula, donde este denominado total de activo con valores de liquidación y total pasivo de valores de liquidación, ¿de dónde derivan? De esta columna, esta que estoy manchando. De aquí vendría esa sumatoria. Ya no nos va a dar un balance igualado, es decir, se rompe la igualdad. ¿Por qué? Porque son valores que están ajustados, ¿no? Entonces, de aquí me van a extractar y van a sumar el total de activos a liquidación, a valores de liquidación, y total de pasivos a liquidación, con valores de liquidación. Y luego le quitan el capital preferente, si es que hubiese, y lo dividen entre el número de acciones. En esto consiste este segundo método, que como ustedes pueden apreciar, es un método que se basa, parten de valores contables para llegar a valores que se aproximan al mercado. ¿Preguntas, muchachos? Bueno, están muy calladitos. El día lunes nos vamos a abocar entonces a hacer ejercicios de la aplicación de estas fórmulas que acabamos de ver. Esperemos que sean clases presenciales para que podamos tener un mayor contacto y poder aplicar todo lo que hemos visto teóricamente, tanto a la clase de hoy como a la del lunes, ¿sí? Ok, muchachos, gracias por su asistencia. Hasta luego, Lick. Hasta luego, Lick. Hasta luego, licenciado.